Buenos días, bienvenidos a este espacio devocional que presenta el Centro de Estudios de Apoyo Ministerial Querigma. Mi nombre es Ruth Santamaría y yo imparto las clases de Teología 1 y Teología 2. Si ustedes quieren más información, en la caja de descripción de la pantalla va a estar la información, deje sus datos y alguien se va a comunicar con usted. Como parte de la clase de Teología 2, estamos estudiando el tema de la salvación y me ha parecido interesante traerles una meditación acerca del perdón de pecados. Los cristianos, cuando pensamos en el día en que Jesús perdonó nuestros pecados, generalmente nos referimos a un evento en el pasado, a un momento específico, y lo expresamos en frases como el día que le di mi vida al Señor, cuando Cristo vino a mi vida, cuando le entregué mi corazón al Señor, todo ese tipo de frases que utilizamos. Pero nos referimos a ese evento, a un evento en el que Dios perdonó nuestros pecados y fuimos personas nuevas. Pero con el tiempo acumulamos culpabilidad por cosas que no hicimos bien en el camino. Y los errores que cometemos en el camino nos dejan una culpa que difícilmente dejamos nosotros atrás. Por ejemplo, acumulamos culpa porque descuidamos a nuestra familia, descuidamos a nuestros hijos, tal vez descuidamos nuestro matrimonio, perdimos tiempo en el pasado y no lo aprovechamos como debíamos haberlo aprovechado, no hemos servido a Dios como hubiéramos querido, no oramos suficiente, no leemos la Biblia, nuestra vida es demasiado simple. Y todo ese cúmulo de culpabilidad lo llevamos sobre nuestros hombros y no nos ayudan a ver con claridad el futuro, y el pasado solamente nos causa tormento o nos causa un serio problema. Pero Dios, en su infinita sabiduría y sabiendo que íbamos a cometer errores después de haber sido salvos, nos dejó en la carta de Juan estas palabras, y estoy citando 1 Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El versículo 2 nos presenta una de las figuras de la salvación, de las muchas figuras de salvación que hay en la Biblia, y es la palabra propiciación. Es interesante que cuando la Biblia habla de los pecados que hayamos cometido después de ser salvos, los relaciona con el término propiciación y dice la solución para esos problemas que hemos cometido después de haber conocido a Cristo es la propiciación, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación era el acto en el cual el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre del cordero sobre la cubierta del arca del pacto o el arca del testimonio. El arca del pacto era una caja de madera cubierta con oro y tenía una cubierta donde había dos querubines que se veían de frente y que representaban la presencia de Dios. Pero dentro del arca están, entre otras cosas, las leyes quebrantadas o la ley quebrada de Moisés, que era un símbolo de la ley que el pueblo no pudo cumplir. Es decir, una ley que no se realizó. La falla del hombre, los pecados del hombre, el problema del hombre delante de Dios. De la misma manera en que nosotros, habiendo sido salvos, no podemos cumplir con todos los requisitos de Dios y acumulamos pecado.
Y vemos hacia atrás y lloramos por lo que no hicimos bien y lloramos por el tiempo perdido y nos angustia que hicimos mal las cosas y sabemos que muchas veces estamos viviendo las consecuencias de lo que no hicimos bien y parecería que nos castigamos nosotros mismos culpándonos y mortificándonos, pero no resolvemos el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Cuando esa sangre del cordero caía sobre el propiciatorio, simbólicamente la sangre cubría de la presencia de los querubines que estaban sobre la cubierta la ley quebrantada del hombre que estaba dentro del arca del testimonio, del arca del pacto. De la misma manera, no hay otra forma en la que nosotros podamos dejar esa culpa. Sí es cierto que hemos cometido errores, que fallamos en cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, descuidamos el servicio de Dios. ¿Cuántas cosas descuidamos? ¿Cuántas cosas no hemos hecho bien? ¿Cuántas veces la negligencia nos impidió hacer lo correcto? No hay otra forma de terminar con esos problemas sino recurrir a la sangre de Cristo, al perdón de Jesucristo para limpiar nuestros pecados. Pero debemos venir con la misma actitud que vinimos la primera ocasión cuando el Señor perdonó nuestros pecados, en actitud de arrepentimiento. Porque al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Así es que mi invitación es a que no cargue más la culpa que ha acumulado. O déjenme incluirme, no carguemos más la culpa por los errores que hemos cometido, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, su sangre es lo único que puede cubrir nuestros pecados ante los ojos de Dios. En una ocasión estaba yo ministrando en un retiro espiritual para mujeres y después de que terminamos la última conferencia que se estaba ofreciendo ahí, vino una de las hermanas que estaba presente y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que ella tuvo una buena mamá y que a los últimos años en la vida de su mamá le tocó cuidarla a ella, pero la mamá de esta hermana no se levantaba ya de la cama. Así es que cuidarla fue muy difícil hasta que llegó el momento en que esta hermana le perdió la paciencia a su mamá. Le empezó a gritar, la empezó a maltratar y la trató con mucha dureza hasta el día en que ella murió. Y cuando me cuentan la historia dándome muchos detalles de lo que pasaba en su trato con ella, ella está llorando y me dice, ¿cómo le pido perdón a mi madre si ya no está conmigo? ¿Cómo me arranco esta culpa si ya no le puedo decir a mi madre cuánto la quise, cuánto le agradezco lo que hizo por mí? Y efectivamente, ella no le podía pedir perdón a su madre porque ya no estaba con ella. Pero la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que Él es la propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesús derramada es lo único que puede cubrir nuestros pecados ante la mirada de Dios. Así es que yo le invité a ella a pedirle perdón a Dios. Le dije, no puede pedirle perdón a su mamá, ella ya no está con usted. Pero usted puede experimentar el perdón de Dios. Y la animé a que experimentara el perdón de Dios. Ella se retiró al altar
Ya era muy noche, así es que todos nos fuimos de ahí y se quedó de rodillas llorando delante de Dios. A la mañana siguiente me dijo que se sentía libre de la culpa, que finalmente Dios la había perdonado. Es así como nosotros llegamos a dejar la culpa que nos aqueja, que nos mortifica y que nos detiene en el camino. ¿No sería una buena forma de comenzar el año? Limpios de pecado, porque nosotros vamos a ser perdonados de nuestros pecados que hemos cometido recientemente en base a los mismos méritos de Jesús, en base al mismo sacrificio por el que fuimos perdonados la primera vez que llegamos a la presencia de Dios. Yo les invito a que comencemos el año libre de pecado, entendiendo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Dejemos que la sangre de Jesús cubra nuestros pecados y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios les bendiga.